ver la legislación de semillas y de creaciones fitogenéticas, y después lo que es la acreditación de la propiedad del ganado, mayor y menor, que en nuestro país está unificado en lo que se llama un sistema de marcas y señales, ¿no? Y algunos otros sistemas que son la guía de tránsito que se necesita para transportar ganado, documentos que tienen que ver, así como existen, no sé, las escrituras para los inmuebles y una serie de documentos vinculada con la compra-venta y la transferencia de inmuebles. Bueno, en el caso de los animales, ya sean animales de raza o animales no de raza, animales del llano, del vulgo directamente, existe también una serie de documentos que son necesarios y exigibles, eso está reglamentado. Eso es lo que es marcas y señales. Como estamos ajustados de tiempo, me pasé el fin de semana, por eso el viernes no le mandé, revisando las clases de propiedad agraria que tenía de cuatrimestres anteriores, y la verdad que habían sido muy personalizadas y muy particulares con las problemáticas que se venían dando inclusive en el país en ese momento, entonces estaban medio como desordenadas. Las de marcas y señales y de ley de semillas eran un poco más generalizables, así que por eso opté por dejarles grabadas esas clases, las de marcas y señales y de semillas. Ahora voy a abrir la cátedra virtual y la voy a compartir para ver cómo está estructurado el módulo, para que puedan ir, si les sirve, mi ser de cuatrimestres anteriores de algo, con alguna explicación, con más las lecturas que están en la cátedra virtual. No son temas complicados, es decir, lo que es marcas y señales y lo que es ley de semillas no son temas complicados. Me interesaría, sí, que pudiéramos hacer un pequeño debate, no tanto de marcas y señales, porque es más que nada tiene que ver con reglamentación, ahí uno podría, no sé, discutir el cumplimiento de esa obligación de marcar y de señalar, porque muchos mantienen haciendas sin marcar y sin señalar específicamente por razones impositivas, bueno, y por evadir a veces también responsabilidad civil o algún tipo de responsabilidad con los animales. También, no sé, estaría buenísimo que en algún momento, yo me acuerdo hace muchos años, como también me gusta el derecho penal, haberlo relacionado con lo que tiene que ver con los delitos con el abigeato y otros delitos específicos que tal vez ustedes hayan visto en derecho penal, pero bueno, los tiempos se acortaron y tampoco nos da para eso. Les digo para que también puedan tejer con esas cosas que han visto en la carrera, ¿no? Así que bueno, no tienen demasiadas complicaciones. Sí, el tema de semillas es un tema interesantísimo para discutir, como el de la tierra, eh, porque tiene que ver con bienes naturales, con bienes que se han mercantilizado, que a partir de la modificación genética de las semillas se ha patentado. En nuestro país por ahí este concepto de patente no está aplicado a las semillas y a las creaciones fitogenéticas, pero hay un lobby constante y un intento, un poder constante de las multinacionales, que son las que tienen precisamente las patentes de esas creaciones fitogenéticas, de las modificaciones biotecnológicas, por modificar nuestra legislación. Así que después que ustedes lo vean, y aunque sea después del segundo parcial, me gustaría hacer, aunque sea un ratito de una de las clases como para charlar sobre esta repercusión del tema de las semillas, ¿no? Y que lo relacionen también, fíjense que no por nada, en la Ley de Reparación Histórica de Agricultura Familiar, que ustedes estuvieron viendo, fíjense que hay un acápite específico que prevé la implementación de bancos de semillas nativas, ¿sí? Porque es todo un tema, ¿sí? Hay semillas nativas que son bienes naturales, pero ¿de quién son esas semillas? Digamos, ¿de quiénes son? Si hay agricultores que han conservado, sobre todo en algunas regiones, acá en el cinturón hortícola también pasa con la semilla del tomate platense, o pasa también con el alcaucil, son bienes naturales. ¿De quién son esas semillas?
digamos, y siempre hay una disputa y está el tema de la comercialización de las semillas. Hay alguien que se quiere apropiar precisamente de ese bien natural, ¿no? Entonces, esto de crear bancos de semillas nativas me parece que es una herramienta potente e importante para salirse de esa mercantilización de la vida, de esa mercantilización de las especies, para mantener también la biodiversidad. Y de hecho hay estructuras en el país de bancos de semillas nativas ya funcionando, bueno, tienen todos los obstáculos que les digo de los lobbies, ¿no? Porque ya van a ver que en el sistema que crea la ley de semillas, toda semilla que se comercialice y se utilice en el país tiene que estar identificada y registrada en el Registro Nacional de Semillas, ¿no? En el INASE. Entonces, si hay semillas nativas que no están identificadas y no están registradas, ¿qué son? Semillas ilegales. ¿Sí? Si hay comunidades que utilizan tradicionalmente determinadas semillas, ¿qué son? Semillas ilegales, entonces hay que cumplir con todo ese requisito de identificación y de inscripción. Ahí hay una gran pelea también de los movimientos sociales, hay una gran pelea de las comunidades por seguir con la utilización de esas semillas y digo también para con el Estado para evitar algún tipo de persecución, ¿no? Algún tipo de que, bueno, digan que están comercializando ilegalmente o que están utilizando ilegalmente una semilla, entonces eso es una discusión interesante. Pero bueno, les hago esta introducción porque les voy a pedir eso, que todo lo que es marcas y señales y ley de semillas, con el apoyo de esas dos clases grabadas, después avísenme si las pueden ver o no, si tienen algún problema. Las subí en un drive porque eran pesadas para ponerlas en la cátedra virtual, son pesadas de por sí, escucharme a mí hablando un montón de tiempo es pesado, pero no es ese peso, sino que es el peso lo que me dice Agustina, que se pueden ver. Cualquier problema que tengan, le puse la autorización para que la pueda ver cualquiera con el enlace. Eh, Así que bueno, las lecturas, ahí vamos entonces con lo que les decía de compartir. Esperen que sí, ya lo tengo, voy a abrir acá la pantalla, así hacemos un poco visita guiada por la cátedra virtual, por las dudas. Así como lo ven ustedes, asumí el rol de estudiante, que no perdí nunca, y acá como lo pueden ver ustedes, se fijan está el módulo 1 que ya transitamos, largo, era largo. Los parciales vengo bien, esta semana ya les subo las notas, eso les iba a decir. Lo que pasa es que no me gusta ir subiendo de a poco, me gusta que todo el mundo tenga todas las notas al mismo tiempo y después, en todo caso, el viernes, si no, sí, el viernes hacemos un comentario de dudas y demás, va con devoluciones en cada uno de los parciales, eso es lo que trato de hacer todos los cuatrimestres, así que después charlamos en todo caso sobre eso. Bueno, y acá arranca entonces, ven el módulo 2, propiedad agraria, que tiene un módulo de presentación, que es un poco distinto, un poco más indiciario, no tan esquemático como el anterior del módulo 1, pero es una especie de índice de los temas, y acá se registra lo que yo les decía, propiedad fundiaria, propiedad del ganado, que esto es lo que ustedes van a ver, si acá lo abrimos, lo que van a ver que tienen es un cuadro, otra vez, yo para variar, con esto de esquematizar las cosas para que quede, no sé, a mí me sirve, el que no le sirve, como siempre lo puede desechar. En este caso, en el caso de marcas y señales, el cuadro, ahí en el video vi que lo había explicado en su momento, pero lo vuelvo a decir. En el cuadro tienen como un doble nivel de legislación. Uno es digamos, la Ley Nacional 22.939, que unificó en los años 80 el sistema de marcas y señales para todo el país. Ahí en el video explico un poco por qué. Lo que pasa es que como también está imbricado esta temática con el poder de policía provincial, los poderes de policía
provinciales, para no meterse en problemas, digamos, y para hacer una legislación armónica, lo que hace es la legislación nacional, o sea, esta ley 22.939, ahora con la modificación que está contemplada en el artículo del Código Civil y Comercial, es decir, bueno, establecer los lineamientos básicos de unificación como un marco único para todo el país, y después deja las reglamentaciones puntuales a las provincias. Por eso, acá en esta temática, en marcas y señales en particular, tienen que ver esta normativa general, digamos, homogénea, para todo el país, y después cada provincia regula específicamente la temática de marcas y señales con sus particularidades. Por eso tienen que ver acá esa ley nacional, Código Civil y el Código Rural de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Acá tienen en esta carpeta la ley de unificación actualizada 22.939. El Código Rural, que está implicado, en el cuadrito tienen señalados de qué artículo a qué artículo va, pero el Código Rural, de todas maneras, lo tienen porque como en el Código Rural está lo de tierras, está marcas y señales, hay, digamos, está reguladas un montón de materias. Acá en bibliografía y legislación general, bueno, acá me va a hacer descargar la carpeta, que, bueno, yo igual la tengo descargada, se las muestro de acá directamente, porque ya la había descargado para mostrárselas. En bibliografía y legislación general, fíjense que tienen el Código Rural de la provincia, es ley 10.081, Código Rural de la provincia. Acá tienen, digamos, la referencia para lo que veamos en propiedad fundiaria, para lo que veamos en marcas y señales, y alguna otra cosa más que veamos. Vuelvo, así después volvemos a esta carpeta, pero vuelvo a acá, así terminamos con lo que ustedes tienen que ver solos y solas. Tienen entonces propiedad del ganado, ese es el material, y la clase sobre marcas y señales. Y después tienen la carpeta de legislación sobre semillas y creaciones fitogenéticas. Tienen la ley 22.247, que no es complicada, léanla, fíjense a ver qué dudas tienen, ¿sí? En la clase creo que más o menos está explicado el sentido de la ley. Y después tienen un documento de la Comisión Especial del Foro Agrario Nacional 2019, que ya hemos comentado, que es una reunión, un encuentro que hubo en el año 2019 en el microestadio de Ferro, en donde se encontraron más de 100, creo que eran casi 200, organizaciones y movimientos sociales de la agricultura familiar, campesina e indígena, en donde discuten precisamente o tratan de este debate que yo les decía respecto a la importancia de la semilla, así como es importante la tierra, también la semilla para el cultivo, ¿no? Y para la subsistencia de determinados sectores, mucho más el de la agricultura familiar, campesina e indígena. Entonces, ese documento es un documento desde los actores sociales y políticos de la agricultura familiar, campesina e indígena, respecto de la legislación y respecto de los cambios y las modificaciones que habría que hacer o que no habría que hacer, ¿no? En el video eso me parece que no está, lo charlamos igual después, no está tan claro, pero con Marisa sí está que, no sé si ya lo han visto, con Marisa Miranda ustedes hablan del privilegio del agricultor, fíjense, privilegio, cambiémosle el nombre, pongámosle derecho del agricultor y derecho del mejorador, que esto es lo que quieren sacar a toda costa las empresas multinacionales, ¿no? Que es la posibilidad de reutilización de la semilla por parte de los productores. Eso es el derecho del granjero, derecho del agricultor. O sea, hay quien compra semilla legalmente, semilla con marbete, semilla legal, por primera vez, después produce,
¿sí? Y de la cosecha, no toda la semilla es simiente, digamos, no toda sirve, pero, digamos, hay procedimientos para eso, pero una parte de los frutos los vende y otra parte de la semilla puede dejarla precisamente para poder volver a sembrar, ¿sí? Eso está consagrado, ese derecho. La reutilización de semilla propia está consagrado en nuestra legislación. También está consagrado el derecho de aquel que hace una mejora en una semilla utilizando una semilla registrada por otra persona física o jurídica anteriormente, ¿sí? Entonces, utiliza una semilla ya registrada y en base a eso hace una mejora, ¿sí? Entonces, corresponde que cada vez que se realice, digamos, se vuelva a producir esta nueva semilla, le pague patente o le deba algún tipo de derecho a aquel mejorador primero o primigenio. No, la ley dice que no. La condición es que no tenga que utilizarse nuevamente la semilla para la reproducción de esta segunda creación fitogenética, ¿sí? Si tiene que usar siempre la semilla primigenia, ahí sí. Si no, si es como una especie de subir una escalera, ¿no? Había una semilla, hizo una mejora, subió un escalón, listo, ya se quedó en ese escalón y de ahí en más sigue para adelante. Entonces, eso es lo que se conoce como el derecho del mejorador o del fitomejorador. Obviamente que las empresas multinacionales, con las lógicas de las que venimos hablando, de acumulación, y con las lógicas de rentabilidad, no quieren que esto pase, quieren que el agricultor cada vez que siembre vaya a comprar, y que el mejorador, si utiliza una semilla o una obtención fitogenética anterior, pague cada vez que tiene que reproducir esa otra semilla. Entonces, por ahí pasa, esto es uno de los son estos unos de los artículos que mayor extensión traen, y cada 2 o 3 años aparece una movida que se va a modificar la ley, y bueno, hasta ahora se ha conseguido frenar, no sabemos hasta cuándo, y bueno, y si el Congreso adopta determinadas conformaciones, el Congreso Nacional, es probable que esta y otras leyes pasen, ¿no? Así que bueno, de eso se trata. Les vuelvo a decir, la visión esta es la visión no de Monsanto, de las multinacionales, sino que en ese documento del Foro Nacional Agrario tienen la visión de estos sujetos agrarios de los que estuvimos hablando en el módulo 1, ¿no? Que son actores sociales y políticos que también forman parte de la estructura agraria, del campo diverso, y que nos esforzamos o tratamos de visibilizar en esta forma de dar la materia que tenemos nosotros en la cátedra, ¿sí? No en todos los lugares, ni siquiera piensen que en las especializaciones, en las maestrías, se habla de la agricultura familiar, campesina e indígena, ¿no? El sentido común es el del agronegocio, y entonces, inclusive hay quienes hablan de que el campesinado va a desaparecer, esto desde hace muchísimo tiempo, inclusive, ¿no? Son discusiones que se han dado hasta dentro de la doctrina marxista, ¿no? De un proceso de descampesinización, y que el campesinado va a desaparecer. Así que está relacionado también con estos debates. Y después, bueno, aparece acá en la clase con el link para poder entrar, y después un documental que es cortito, lástima que no podemos verlo, porque la verdad que es interesante, porque se generan debates buenos cuando uno puede ver las películas y demás, que precisamente lo que hace es hablar de esto que yo les digo, ¿no? Si las semillas son un bien común o una propiedad corporativa. El título ya lo dice todo y se relaciona con lo que les vengo contando. Y después tienen una peli que a mí me gusta mucho, que se llama Aucaliwen, que es de Osvaldo Bayer, falleció hace poquito Osvaldo Bayer, que es mucho tiempo la pasábamos cuando
hablamos de la propiedad y la posesión comunitaria de los pueblos originarios, ¿sí? Pero es una película que teje la problemática de las comunidades originarias, de los pueblos originarios y de la tierra con, yo les diría, nuestro proceso político, histórico y económico, ¿no? Entonces va y vuelve al pasado, y es muy interesante la visión que propone. Así que no la vamos a poder ver en clase. Yo les aconsejo que la vean específicamente para propiedad fundiaria, para propiedad en general, y en particular específicamente para lo que tiene que ver con los derechos territoriales de los pueblos originarios. Y después hay otra película que tal vez les resuene a ustedes, porque fue un desgraciado hecho actual, no hace mucho, que es El Camino de Santiago, de Tristan Bauer, que renueva en un hecho puntual lo que recoge Auca Ligüen, ¿no? De una manera general, en el hecho puntual, con la desaparición forzada y la muerte de Santiago Maldonado, que todavía está irresuelta. La causa está abierta y todavía no se resolvió. La versión oficial dice que se ahogó, eso es lo que dicen, pero bueno, la causa de todas maneras no está terminada y está pendiente eso de resolución. Y después tienen acá tienen dos proyectos de ley bien interesantes. Ahora cuando hablemos de propiedad, en la corrección de los parciales, algunos se los marqué, esto de los proyectos, un proyecto nacional de la Unión de Trabajadores de la Tierra, una de las organizaciones de las que estuvimos hablando en clases pasadas, y después un proyecto de ley para la provincia de Buenos Aires sobre acceso a la tierra para la agricultura familiar, campesina e indígena, del movimiento Arraigo, que es también un movimiento a nivel provincial. Son proyectos, esto no es legislación sancionada, y son alternos, o sea, son alternativas a lo que hemos visto en la ley de reparación histórica de la agricultura familiar, que como bien marcaron ustedes en los parciales, no está reglamentada, hay mucho por trabajar en lo que tiene que ver con el banco de tierras. Bueno, como eso todavía no se ha dado, no se ha dado la reglamentación ni la partida presupuestaria, los movimientos sociales no se quedan quietos, no se quedan en el molde, digamos, y entonces, bueno, hasta que se instrumente eso, se presenta, por ejemplo, este proyecto de la UTT, que si ustedes miran en las redes sociales, en todo, en Instagram, en Facebook, en la página, tienen una campaña muy fuerte, digamos, institucional, que el lema es Ley de Acceso a la Tierra Ya, en donde precisamente están pidiendo que este proyecto se trate. Si no lo hacen durante este año, va a perder estado parlamentario y otra vez va a haber que presentarlo. En el 2018 habían presentado una versión anterior. Bueno, tal vez tengamos un ratito de tiempo como para charlarlo, como para verlo. De todas maneras, yo les pido que miren esos proyectos, no son nada complicados, no tienen ninguna complicación, o sea, nosotros vamos a trabajar el nudo central de lo que es la propiedad agraria, y esos proyectos lo que hacen es precisamente crear herramientas concretas de acceso. El de la UTT a nivel nacional es el que ustedes habrán escuchado nombrar como el Procrear Rural, ¿sí? En definitiva, lo que pretenden las organizaciones sociales y los movimientos es que existan por un lado, una distribución, un inventario primero y distribución de tierras fiscales para poder ser entregadas a la agricultura familiar, campesina e indígena, y por otro lado, la implementación de créditos para poder comprar tierras también, ¿no? Por eso se acuerdan el plan Procrear, que ahora se reeditó, que era de acceso a la vivienda, con créditos, le llaman blandos, con créditos muy accesibles, así que bueno, esos dos proyectos son interesantes.
como para ver qué es lo que está pasando, qué es lo que se está reclamando y a la vez qué es lo que se está desatendiendo, ¿no? La primera desatención es la de el sistema o la implementación del Banco de Tierras, de la Ley de Reparación Histórica, y bueno, estos dos proyectos, el de la provincia de Buenos Aires, ni siquiera puede ser tratado en comisiones. Hay un senador, que es el que fue intendente de San Antonio de Areco, que es el que promueve precisamente esto, pero bueno, como no dan las mayorías en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, ese proyecto ni siquiera se pudo tratar, el de la provincia de Buenos Aires. Y después otra temática, unidad económica, que se vincula con propiedad fundiaria, pero que bueno, lo puse aparte porque es un tema también importante para el ejercicio profesional, porque tiene que ver con cómo se hacen las subdivisiones de los inmuebles rurales, ¿sí? Y eso es un tema bastante o bien interesante para ustedes el día de mañana, si tienen que hacer, por ejemplo, una sucesión, y se trata de un inmueble rural. Si es un inmueble rural, bueno, hay ciertas reglas específicas, concretas, en relación con los inmuebles rurales, es decir, no es lo mismo la regulación de los inmuebles urbanos, de las parcelas urbanas, que de los inmuebles o de las parcelas rurales. Así que eso lo vamos a ver en concreto. Básicamente, esto tiene dos enfoques, uno que es teórico, que está en Vivanco, que es unidad económica, y las deformaciones, que son latifundio y minifundio, y después concretamente la regulación de la unidad económica, que está en el Código Rural de la provincia de Buenos Aires. Ahí tienen que volver al Código Rural de la provincia, en el artículo 43, son 4 y 5 artículos y algún decreto reglamentario. Creo que acá lo tienen, si lo abrimos. Ah, no, acá miren, es la clase. Bueno, tienen la clase del año pasado también. No me acordaba ay, se me abrió otra cosa, que la había dejado ahí. Bueno, lo que les voy a compartir ahora, vamos a volver a propiedad, que acá tenemos, como ven, si se fijan, acá tienen de Vivanco todo lo que es, esto es la carpetita, a ver si volvemos acá, es la carpetita que figura en propiedad fundiaria en cátedras virtuales, ¿sí? Entonces tienen bibliografía general y legislación general, colonización, derecho real de superficie, extranjerización, pueblos originarios, unidad económica, latifundio y minifundio, que es lo que yo les decía, que si se fijan, lo que está, digamos, en el Código Rural, está en el Código Rural, y acá tienen la reglamentación específica para la provincia de Buenos Aires. Esto es en relación con la unidad económica. Y vamos a arrancar entonces con propiedad fundiaria. Esto que está en ZIP es lo mismo que Vivanco, propiedad fundiaria, latifundio, así que no hace falta creo que acá están todos los documentos comprimidos, eso me quedó, pero acá en Vivanco tienen un texto en donde, como yo les decía, Vivanco hace teoría de derecho agrario, entonces ahí van a encontrar qué características tiene la propiedad fundiaria, qué características tendría que tener, y después él teóricamente analiza esto de la unidad económica o minifundio, así la llama él, minifundio, que sería como la unidad de equilibrio, la unidad de medida de equilibrio, no solamente de tierra, sino tiene otros factores también que se tienen en cuenta, y las deformaciones como latifundio y minifundio. Y después tienen unos textos acá tienen un cuadrito, que es el que vamos a usar, de propiedad agraria y complejidad normativa, que es el que vamos a usar ahora para arrancar con el tema. Y después tienen un texto de Tedeschi y Pisarello, que habla sobre una resignificación, una relectura del derecho liberal de la propiedad privada, tratando de verlo desde una función social o desde un interés social. Después tienen este otro texto de Pastorino, que tiene que ver con
algunos artículos de ese texto de Pastorino, me interesa en esta instancia, después para contratos también sirve, los primeros artículos del Código Penal, porque introdujeron algunas modificaciones que hacen a la materia ambiental y hacen a nuestra materia, y después este otro texto de López Escarcena, sobre también lo que tiene que ver con la función social o el interés social de la propiedad desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ahora les digo por qué está esto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, y este es un texto mío de la Ley de Reparación Histórica, en donde ahí se analiza también el derecho sobre la tierra y lo del banco de tierras, que es específicamente lo que ustedes ya han visto. Este es contextual, sirve para todo lo que hablemos de agricultura familiar. Bueno, así que vayamos a nuestro cuadro guía. ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo sé que es medio, en mi cabeza, el orden en que armé la carpeta y las carpetas funciona. Si alguno tuviera alguna duda o no le encuentra la vuelta o está complicado, me dicen y vemos, ¿sí? Pero en principio esos serían los temas, y esperemos llegar a el parcial, que es el 12 de octubre, ya enseguidita es después hay un poquito más de tiempo entre el segundo parcial y el tercero, que lo más probable es que lo hagamos oral, para ser más rápido y así que de todas maneras, para el segundo parcial, que es el 12 de octubre, veremos hasta dónde lleguemos. Lo que sí les digo es que marcas y señales y semillas, vayan viéndolo ustedes, hacemos consultas acá en las clases, pero eso vayan adelantándolo, ¿sí? Así que eso va a entrar en el parcial, vayan adelantándolo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Profe, entonces el parcial sería un martes, ¿no? Y mira, sí, porque el 12 de octubre, que no es feriado, todo al revés, porque es feriado el 8, que es viernes, no tenemos clase porque es feriado. Pusieron feriado el 8, 9, 10 y el 11, que es el lunes. Y el 12, que sería el feriado real, no es feriado. Eh, Vemos, yo no tengo problema en pasarlo si quieren para tener esa clase del 12 de repaso y que ustedes tengan el fin de semana. Como tenemos tiempo, si se ponen de acuerdo, ustedes quieren, charlenlo en el grupo de WhatsApp, lo podríamos pasar para él, sería en vez del 12, yo porque hice los parciales cada 6 clases, creo, una cosa así. Después tenemos también feriados antes de noviembre, nos tocaron un montón de feriados, pero bueno, en vez del 12, si quieren, lo podríamos pasar para tener un poquito más de tiempo, hasta el 15 de octubre, si les parece. Eh, Pónganse ustedes de acuerdo, más que nada, por si no tienen otros parciales. Si ustedes me dan el ok, la semana, me lo pueden decir el viernes, no hay problema. Si me dan el ok, si se ponen de acuerdo y por mayoría llegan a ese consenso, en vez de hacerlo el 12, lo podemos hacer el 15. Digo por el tema de que, bueno, justo el 8 no nos veríamos porque es feriado, y bueno, y queda ahí medio entre una semana que no, si quieren hacer el 15 yo no tengo problema. Y aunque sea también un trastorno, estudiar, y también es un tema corregir otra parcial más, además de tener las notas reglamentarias que exige la facultad, viene bien porque, bueno, vamos como superando escalones, ¿no? Después esto ya está visto, ya está evaluado, y lo que se evalúa en el tercer parcial es nada más lo que queda desde ese segundo hasta el tercero, ¿no? O sea, es ir parcializando un poco los temas para hacer preguntas un poquito más cortas también en los parciales, y que no sean parciales tan largos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Quedamos así entonces, si ustedes se ponen de acuerdo, me avisan,
si quieren me mandan un mail o directamente la clase que viene, dicen, profe, queremos que sea el 15 y no el 12, y listo, lo pasamos. Yo no tengo ningún inconveniente. Creo que el 15 no es feriado, no hay nada, ¿no? Porque a veces cambian, me parece que no. Así que eso, por mayoría, por consenso, fíjense ustedes y me avisan, ¿sí? ¿Alguna pregunta más de esto que estuve tratando de explicar? Hacer una visita guiada por el módulo 2. Bueno, entonces seguimos, y ahora vamos con otro cuadro. Amante de los cuadros soy yo. Esperen que, lo tenía, sí, lo tenía abierto, directamente lo voy a, bueno, me lo va a abrir otra vez. Esperen, vamos a hacer así. Voy a cerrar esto y lo abrimos acá. Bueno, este pequeño cuadro, no sé por qué ahora no me deja, porque está pensando mi computadora. Esperen que vamos a subir esto para allá, así no lo tapamos, y voy acá. Van a ver acá una introducción que se relaciona también con lo que en el primer documento, ese de pautas de cursada que yo les había colgado al principio, tiene que ver con que tomemos conciencia. ¿Se acuerdan que yo les decía que el derecho agrario es como un ómnibus, ¿no? Como un colectivo en donde hay distintas ramas, distintas perspectivas jurídicas, inclusive no extrajurídicas, no hablamos de sociología rural, hablamos hasta de agronomía, si quieren. Fíjense que con la teoría agrobiológica uno se remite a conceptos de la agronomía y de la economía, porque ese concepto se acuñó precisamente con ver a la economía agraria como una economía distinta o particular en el contexto de la economía. Pero a mí me interesa que también de la materia puedan ver esto como algo que no es solamente derecho agrario, sino que el sistema jurídico es complejo. Nosotros estamos acostumbrados, o mejor dicho, estamos formateados con la pirámide de Kelsen, ¿no? Con esta idea de que, bueno, hay una norma en la base, o no sé, en la cúspide, pónganla donde quieran, que es la Constitución Nacional. Ahora nosotros incorporamos también los pactos de derechos humanos con de carácter constitucional por el artículo 75, inciso 22, bueno, y a partir de ahí se empieza a dar toda una legislación secundaria que respeta, tendría que respetar ese piso, esa normativa constitucional. Pero en realidad la imagen del sistema jurídico, más que una pirámide ordenadita y con etapas, con escalones, es como una tela de araña, ¿no? Ya el Martín Fierro, José Hernández plantea que la ley es como una tela de araña, ¿no? Además de la imagen de la trampa, que agarra al bicho que está un poco así como medio perdido, que en el caso sería el pobre, eh, o el desaventajado, es además porque funciona como un sistema, ¿no? Un sistema donde hay relaciones y redes. Yo creo que lo hemos comentado en algún momento acá, ya me olvidé si fue acá o en otro lado, pero no sé, cuando se habla, por ejemplo, mismo acá en derecho agrario, uno cuando refiere a persona física o persona jurídica, ya sabe que el concepto de persona, quién es persona o quiénes son personas jurídicas, hay una referencia, un nexo directo con el Código Civil y Comercial, ¿no? Así que un poco lo que pretendo también es que otro objetivo así pedagógico, relacional de derecho agrario, es que, bueno, ya que tenemos una materia que es tan complicada para estudiar, porque tiene material bastante disperso, y que eso responde a que es una problemática socio, económica, política y cultural, como es la actividad agraria,
eso pasa con todas las problemáticas sociales que en realidad atraviesan distintas ramas del derecho, ¿no? Y nosotros como estudiamos siempre las cosas encerradas en códigos y una materia que es correlativa con otra y otra materia, a veces perdemos de vista el conjunto y perdemos de vista la integralidad del sistema jurídico, del ordenamiento jurídico en general. Ahora inclusive esto va a tener relación e implicancia en la manera de interpretar que establece el nuevo Código Civil y Comercial. Ahora lo vamos a comentar. Así que un poco la introducción apunta a eso, ¿no? A que rescatemos hasta ahora, como decía en las pautas de introducción, venimos rescatando dimensiones políticas, económicas, sociales, que están en el derecho o son contextuales al derecho. El derecho no es una cosa así, un ente que aparece de la nada. Bueno, y acá lo que rescatamos también es esta complejidad normativa, el hecho de que una ley no es una ley como una isla, sino que está conectada con un montón de otras leyes, reglas, normas, usos y costumbres que están dispersas en el ordenamiento jurídico. Por eso la imagen esta de la tela de araña me parece tan potente, ¿no? Bueno, y cuando entonces uno, desde esa complejidad normativa, se pone a pensar en la propiedad agraria, a mí lo que se me ocurrió hacer es este cuadrito en el que otra vez vuelvo a insistir con los diferentes niveles de producción normativa. Esa es otra complejidad que tenemos, y por eso está armado así, ¿no? Está armado con normativa que incluye, que contempla la propiedad agraria a nivel nacional, también a nivel internacional, incorporada, como decía antes, por el artículo 75, inciso 22, concretamente los pactos de derechos humanos, como equiparada al resto de las normas constitucionales. Después, distintas normas que tienen que ver con el poder legislativo, el Código Penal, por ejemplo, hay normas específicas para delitos contra la propiedad rural, ¿sí? Que ustedes las habrán visto en derecho penal. Esto no es porque las tengan que estudiar, acá no les voy a preguntar específicamente sobre esto, qué sé yo, no sé, lo que charlamos, el robo de ganado mayor, la destrucción de cosechas, eso el daño específicamente sobre cosechas y herramientas, más vale que no lo vamos a estudiar acá, pero sí me interesa que hagan esas conexiones, ¿no? Esas conexiones para entender que, bueno, que todo eso refiere precisamente a una problemática política, económica, social y cultural, como es la actividad agraria. Lo que sí vamos a ver en concreto es la normativa del Código Civil y alguna legislación complementaria. Y después les incluyo en el cuadro esto de poder ejecutivo y poder judicial, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Ya lo hemos charlado, también lo han plasmado ustedes en los parciales, de que no es suficiente con que se dicte una ley o con que haya una norma, y por eso me parece que nosotros tampoco nos tenemos que contentar con estudiar las leyes y nada más que pensar en eso, sino que también tener en cuenta que existen decretos reglamentarios de los poderes ejecutivos, provinciales o nacional, que muchas veces hasta desnaturalizan la legislación nacional, como ha pasado, por ejemplo, con la Ley de Protección del Dominio de Extranjerización, con un decreto que se dio en el año 2016, ¿sí? Que cambió en el decreto, cosa que no se puede hacer, es inconstitucional, pero la Corte todavía no declaró esa inconstitucionalidad, la tienen por acá, la ley es esta que yo les digo, es la ley 26.737, que vamos a ver, de protección del dominio nacional, que establece restricciones para la compra de tierras por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras. Bueno, se dio un decreto que desnaturalizó la ley, flexibilizando algunas restricciones. Hay una causa en la Corte Suprema, varias, porque hubo varios amparos y pedidos de inconstitucionalidad que la Corte obviamente no resolvió. Y bueno,
por eso también es importante. Y después, hablando de la Corte, los fallos, ¿no? O sea, qué es lo que dicta la justicia, todo este largo camino para saber efectivamente qué es lo que pasa con la legislación, a un nivel pragmático. Así que bueno, la idea del cuadro es ese, es no perder de vista que en esta complejidad nosotros tenemos también, y más en derecho agrario, también en propiedad, un nivel de producción y de ejecución y de competencia judicial o jurisdiccional a nivel nacional, provincial y también municipal. En el último apartado, por ejemplo, si hablamos de, les digo esto para que entiendan el porqué de poner lo municipal, ¿no? Lo que tiene que ver con si una persona puede poner una granja de pollos o puede tener un invernáculo, una explotación agropecuaria acá en el cinturón hortícola, en la provincia de Buenos Aires, o si puede tener cría de ganado extensiva en cualquier partido de la provincia de Buenos Aires, eso depende de las autoridades municipales, ¿sí? Porque la que regula el uso del suelo específicamente en la sí, para que termino con esto, en la provincia de Buenos Aires es la municipalidad, ¿sí? Entonces, por eso se los puse. No quiere decir que vayamos a ver nada, pero es para que ustedes puedan tener una visión de conjunto. Sí, Agustina, te escucho. Sí, perdón, no estamos viendo el cuadro, estamos viendo el Zoom. Ah, ¿no? No. Ay, no me digan. Ay, por favor. Qué raro porque me dice, esperen, porque me dice, qué lástima que no me avisaron antes. Ah, bueno, así que no entendieron nada. ¿Ahora lo ven? Sí, profe, ahora sí. Sí, profe, ahí sí. Ay, por favor. Bueno, no importa. No entendieron nada. Es una Después horrible. lo sube a las cátedras. Sí, esto está todo en la cátedra, es más, lo saqué ahora, lo abrí de la cátedra, pero yo, es más, lo estaba mostrando precisamente para que se entendiera un poco más, pero bueno, lo vuelvo cortito, a ver cómo hago para resumirme a mí misma. En la primera parte yo les decía todo esto de la complejidad normativa, la tela de araña, ¿sí? La tela de araña puesta en práctica en lo que tiene que ver con propiedad fundiaria, o sea, con la propiedad de la tierra, por eso viene de fundo, fundiaria, en el derecho agrario. Y el cuadro que yo les propongo que sirve de guía para desarrollar el tema, ahora vamos a ver en concreto, es este cuadro en donde se tiene en cuenta, en virtud de esa complejidad normativa, precisamente que existe normativa nacional, normativa provincial y normativa municipal, ¿sí? Y que no solamente existe legislación que emana de los poderes legislativos, sino que también hay decretos, resoluciones del Ministerio de Agricultura, de nacional, provinciales, y también hay fallos, ¿sí? Ojalá tuviéramos tiempo de ver un montón de fallos. Yo estaba revisando ahí como para hacer algún ejercicio con un fallo, pero tampoco nos da mucho el tiempo, así que vamos a ver. Pero la idea de ver fallos precisamente tiene que ver con eso, porque podemos tener una normativa re linda, excelente, buenísima, que uno diga qué bárbaro que está esto, pero resulta que después en los tribunales se resuelve otra cosa, ¿sí? Entonces, con esto vuelvo a decir que la inquietud que yo tengo es que ustedes rescaten la complejidad del sistema jurídico y no solamente de esa relación entre normas, sino de todo este camino. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien o no? Sí, sí, se escucha, se escucha. Sí, profe. Como escuchaba hablar, digo, capaz que yo estoy hablando y no me escuchaban. De todo este camino que ni siquiera termina en los fallos judiciales, porque hay causas, circunstancias, problemáticas que ni tienen acceso a la justicia, ¿sí? O sea, pero me parece importante que rescatemos esta complejidad, ¿sí? Que no simplifiquemos en que estamos en una facultad para estudiar
leyes, códigos y nada más que eso, ¿sí? No sé si se me entiende lo que quiero explicar y el sentido. Cualquier cosa me preguntan lo vamos viendo. ¿Alguna duda? Porque como no podían ver nada del cuadro, capaz que se quedaron recontra perdidos con lo que decía. ¿Alguna pregunta? No, profe, creo ¿Seguimos que igual se entonces? entendió bien. Sí. Sí, Bueno, por ahora seguimos y vamos bueno, viendo. vamos viendo. Vamos viendo. ¿Qué les iba a decir? Bueno, en relación con la propiedad fundiaria, eh, esto, digamos, yo les decía que en la carpeta tienen el texto de Vivanco, perdón que me repita a mí misma, pero se los vuelvo a repetir, que son los conceptos, ¿no? De los que por ahí me interesaría, si alguno tiene ganas de comentarme, después de lo que vimos en la introducción, en el marco conceptual, en esto del marco teórico, si tuvieran que pensar en función de esa estructura agraria que estuvimos tratando de comprender, de ese proceso histórico, de la diversidad de sujetos, que no hay que mirar solo con un ojo, ¿qué, qué características les parece que tendría o que tiene que tener la propiedad agraria? ¿Qué dirían ustedes respecto de, bueno, si yo pienso en la propiedad agraria en función de la actividad agraria, o sea, no por ejemplo en función de la vida urbana, de lo que se da en las ciudades, ¿qué características tendría que tener esa reglamentación, esa regulación del derecho de propiedad? ¿Alguna característica en particular, alguna característica especial? ¿Es lo mismo que la propiedad urbana? Es para tirar ideas nomás, ¿eh? No se preocupen porque es para charlar. Para mí tendría que tener una función social, tendría que haber un reparto equitativo en todo lo que es la estructura agraria de lo que son, tanto que lo vimos, ¿no? De los pueblos originarios, de la economía familiar, o sea, estructurar, porque, a ver, es muy fácil, por ahí lo llevo a lo mediático, es muy fácil decir, ¿por qué no se ponen a plantar zapallos y comen de eso en vez de estar esperando planes o saliendo a pedir? Pero somos, digamos, parte de un sistema que a la gente que por ahí podría estar viviendo de lo que cosecha y tener su estructura de vida como se había organizado, se la fue echando de sus lugares como lo vimos. O sea, se fue excluyendo, cada vez arrinconando más y cada vez con menos posibilidades y en situaciones de ahorco, por llamarlos de alguna manera, que se tuvieron que directamente ir abandonando los lugares y además sin ningún apoyo de estructura desde el Estado, porque también es muy fácil decir que se organicen y que se dediquen a la agricultura familiar, pero para eso se necesita estructura y se necesita apoyo. Sí, sí, coincido. ¿Algún compañero o compañera quiere decir algo distinto, no está de acuerdo, completar con algo? No, coincido con la compañera en mi caso, estoy de acuerdo, y también quizás alguna diferenciación, o cuando hablábamos de los grandes terratenientes o los, no sé, empresarios hoy en día que tienen miles y miles de hectáreas, no sé, quizás alguna manera de que sea, o que sea una posibilidad de que parte de esa tierra, obviamente que a nadie le gusta que se la quiten ni nada, pero como hablábamos y venimos viendo, no deja de ser, no tiene una función social, sino un agronegocio. Esto meramente, no sé si especulativo, tiene la posibilidad de diversificar en todo lo que se funcione, tanto agropecuarios, pecuarios, tienen, pues, bueno, nada, producciones de ovinos, porcinos, granjas especializadas, como hablábamos la otra vez, hasta incluso ahora generan su propia energía con los biodigestores, en fin, entonces quizás alguien que tenga demasiada cantidad de hectáreas, por ejemplo, no sé, hablemos de, por decir un ejemplo, no sé, de 3.000 hectáreas para arriba, ir incrementando o creando un impuesto que sea más que proporcional, entonces va a llegar un punto en que, la carga impositiva va a ser mayor y va a posibilitar en algún punto que esa persona elija desprenderse antes que tener ese campo y le da la posibilidad a otro de tenerlo.
y que esa tierra sí, como hablábamos, decía, para las personas que, por ejemplo, la producen, quien está, que se radique. Creo que lo comenté también en mi examen, ¿no? Y uno va por cualquier camino o ruta del campo y lo único que ve son taperas. De noche una luz cada tanto, y como decía también la compañera, todo el mundo se fue alejando, se radicó en centros urbanos o periféricos y con las dificultades que se encontraron, al mar después con las dificultades industriales y quedaron ni una cosa ni otra, se desprendieron muchas veces los campos, los que los compran son los mismos propietarios o que tienen mayor cantidad de campo. Es muy difícil, entonces creo que desde la parte impositiva se podría llegar a hacer algo, pero a la vez, como comentaba usted recién, tienen tanta presión y tanta fuerza desde lo mediático y de lo empresarial y de todo, que bueno, es muy difícil lograr un tipo de eso. Imagínense que estábamos hablando y nos estaba contando usted el tema de las grandes empresas con la semilla, que yo en lo particular pienso que si el productor incluso la multiplica, no sé si no tendría que pagarle la empresa que generó la semilla al productor por multiplicarle su semilla, al margen de que lo pagó el costo de la genética al principio cuando la compró. Pero digo, es imposible generar, o al menos en este contexto, algo como para que se limite la tenencia de algún punto de la tierra, ¿no? Hablo de cuando hablamos de miles y miles de hectáreas, ¿no? Un pequeño chacarero o una persona que tiene, que la sustenta como puede, no sé yo cuál sería el límite apropiado, eso habrá que verlo conjuntamente con las asociaciones y con todos los involucrados para verificar, bueno, esta cantidad de tierras es suficiente como para, digo, ¿no? Tenemos un país recontra ultra extenso, al margen de que no sea todo productivo, o no sea todo agrícolamente productivo, se puede hacer, hay un montón de producciones. Mi punto de vista quizás me excedí un poco. No, está perfecto, está perfecto. Sí, sería, ven ahí cuando yo les decía que veíamos política agraria permanente de transformación o de reforma, bueno, y hablábamos también de los instrumentos de política agraria, lo que describiste recién era perfectamente un instrumento de política agraria que puede estar incluido en una planificación de una transformación agraria, ¿sí? Para que esos conceptos que son teóricos, conceptuales que vimos al principio, bueno, precisamente lo que vos perfectamente describiste sería un instrumento que pasaría por lo tributario, y donde habría que consensuar determinados criterios. Ahora vamos a ver el ejemplo de una ley de colonización que ya no está vigente, obviamente, que fue una de las pocas cosas que pudimos hacer como transformación agraria, no como reforma. Acá me remito a ese texto de Teubal y de García que yo les había recomendado leer, donde analizaba las reformas agrarias en América Latina y acá en la Argentina, donde a mi modo de ver no llegamos nunca a una reforma agraria, salvo con algunas leyes como esta que vamos a ejemplificar, con algún tipo de intento de transformación, ¿no? Y de romper un poco esto de la concentración de la tierra, o la tendencia a la concentración de la tierra, que obviamente no pudimos revertir hoy por hoy. Esa es una lástima, pero en una de los PowerPoint, digo, es una lástima por la falta de tiempo de poder que lo hayamos visto acá en clase, en uno de los PowerPoint, inclusive con no lo quiero poner ahora porque si no nos vamos a ir un montón de tiempo, pero si pueden volver a recapitular en el PowerPoint sobre la estructura agraria. Al final de todo hay unas diapositivas sobre los resultados, por ahora provisionales, del censo de 2018, donde se ve claramente la concentración. Después para la clase que viene me lo voy a anotar, así por ahí antes de empezar la clase ya lo tengo preparado y lo ponemos. Pero si se fijan, al final de todo están los resultados. Habíamos visto, ¿no?, que entre el censo del 88 y del 2002, los censos agropecuarios, hubo una disminución en un 25% de las parcelas de 0 o de 1 a 500 hectáreas, que son las más chicas, ¿no? Bueno, esa tendencia siguió, y siguió también a la concentración en pocas manos, ¿no? Eso implica concentración. Así que bueno, ¿alguien más que quiera comentar algo de esto? ¿Que quiera tirar alguna otra herramienta, algún otro instrumento? Sí, yo, profesora, lamentablemente la gente que vivía en el campo, los préstamos blandos que le daban
no consideraban la fecha de producción. Le daban un préstamo al chacarero para que, o al productor agrario, para que tuviera 6 meses de beneficio y lo empezara a pagar a los 6 meses. Cuando una siembra de trigo tarda un año. O sea, uno compra la semilla, prepara la tierra y para recolectarla es un año. Y a los 6 meses el productor tenía que empezar a abonar un préstamo, de lo cual no tenía, porque no había podido cosechar. Y bueno, así fue como empezó a suceder lo que lamentablemente sucedió, que mucha gente se vio embargada. Encima, en la zona de La Pampa hubo heladas el 2 de noviembre, que se le helaron las plantaciones, y mucha gente de esa zona, de la zona de Guaminí, de Carué, tuvieron que emigrar. Lamentablemente tuvieron que dejar lo poco que tenían porque lo debían, les embargaron, les remataron los campos y tuvieron que emigrar a una ciudad donde la ciudad tampoco los podía recibir muy bien, porque acá las empresas, las industrias habían cerrado. Lamentablemente es así. Y yo digo, cuando hicieron los préstamos, cuando pensaron en el préstamo, ¿por qué no pensaron que es un año? Que al año le pidieran al productor que empezara a pagar, que le dieran un año de gracia, no 6 meses. Disculpe, profe. No, no, disculpa, no, si es un dato totalmente, vuelvo también a traer todo lo teórico que vimos. Si ustedes vuelven al capítulo de Vivanco, cuando habla de los instrumentos de política agraria, uno de los instrumentos es el crédito agrario, y él hace específicamente hincapié en eso. Lo mismo pasa con los seguros. Sí, ¿sí? igual. Tiene que haber una ley de seguros específicamente, y tiene que haber también políticas crediticias que contemplen la actividad agraria. Por eso esto del proyecto de la UTT, del Propiedad Rural, que está pensado específicamente también para la agricultura familiar, campesina e indígena, ¿no? O sea, para inclusive no solamente la actividad agraria, la agricultura, la ganadería, sino para ese subsector productivo que es el de la economía, la agricultura familiar, sí, es economía familiar, campesina e indígena, ¿sí? Así que es importantísimo tener instrumentos, y la no existencia de instrumentos no es, uy, se olvidaron, uy, qué mal, pusieron 6 meses, y en realidad tiene que ver también con decisiones políticas. Se hace política por acción, por regulación, por intervención o por omisión, ¿sí? La política por omisión, que en realidad es la política del laissez-faire, del dejar hacer, y de que el mercado se encargue de arreglar todas estas cuestiones, bueno, tenemos a las vistas que los resultados no son equitativos, que hay desequilibrios, si quieren, hablando en términos de Vivanco, hay deficiencias estructurales. Volvemos a lo de la estructura y a la transformación agraria. ¿Se quiere transformar? ¿No se quiere transformar? Bueno, la respuesta se la dejo a ustedes. Yo creo que estamos viviendo hoy, en este presente, para mí que soy vieja y que hace años que vengo repitiendo todas estas cosas, y que vengo, por eso tal vez el primer módulo me fue tan complicado, y sepan disculparme si estuve un poco desordenada, pero estoy atravesada por la circunstancia y el momento presente, ¿no? Porque es como que los debates se vuelven a repetir, las cosas se vuelven a... Uno sabe que es así. García Linera, que fue vicepresidente de Bolivia, siempre dice que, bueno, que no hay que bajar los brazos y que hay que luchar, que, digamos, que siempre se trata de oleadas, ¿no? La palabra que él usa es de oleadas, que a veces se avanza, a veces se retrocede, pero bueno, cuando uno está en el medio de la ola, es como que está así un poco... no sé cuál es la palabra, les dejo a ustedes el sentimiento pero quien quiere en este momento histórico de la Argentina y del mundo, quien quiere tomar conciencia y poder pensar en todas estos factores de poder y relaciones de poder, están expuestas a flor de piel, ¿sí? Yo les diría que están marcadas a flor de piel, ¿no? Así que
desde ese lugar es que planteo trabajar sobre la propiedad agraria, que nosotros hablemos de la propiedad agraria, porque no me interesa que se repitan los artículos y eso, me interesa que puedan pensar en estas cosas, en el poquito tiempo que tenemos, y en esta cosa que es la computadora, que podamos tratar de pensar en esas cuestiones. Desde ese lugar es que me interesa que lo trabajemos. ¿Alguien más que tenga algo que quiera decir? Lo que sea, no hay problema. Está el micrófono abierto. Por ahí me gustaría sumar, no sé si tiene que ver cuando se intentó en uno de los intentos de la transformación, que quizás es muy difícil de aplicar hoy en día, pero cuando fue lo de IAPI, que es intentar ese nexo entre los productores y las empresas mixtas o privadas, y crear una sustitución de importaciones, pero tiene que ver también con un contexto, bueno, hoy en día ese contexto fue histórico, pero con un contexto general, ¿no? Porque si solamente tratamos, creo yo, ¿no?, la cuestión de la propiedad rural y dejamos que el mercado de la propiedad privada o empresarial en el mercado, digamos, industrial, haga la suya, y va a ser muy difícil, porque creo que el agro hoy en día está muy ligado con la agroindustria particularmente, que tienen mucha fuente de trabajo, y con lo cual serían, creo que conexas, por lo tanto habría que hacer un plan general y no solamente agropecuario, me parece, no sé. Sí, es un gran debate. Sí, y acá le agregamos, fíjense que el otro día creo que yo les decía esto, pero se habla de que hay dos modelos en disputa, y estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, que hay dos modelos en disputa. Uno es, si quieren, lo que hemos estado viendo a lo largo de ese cuadro, de ese proceso histórico, de qué rol tiene que tener el Estado, de regulación y de intervención, y es ahí donde el Estado y los gobiernos adoptan determinadas posturas de acuerdo a los intereses que están en juego, muchas veces a los intereses que logran vencer y demás. Pero también lo que estamos viendo en esta materia, y se está viendo a nivel de lo que está pasando en la sociedad, es que hay, yo les diría, no quiero hablar de tercer modelo, porque es un modelo distinto, pero hay también otra perspectiva, que tiene que ver con todo esto que estuvimos charlando de los bienes naturales, de el cuidado de los bienes naturales como sujetos y sujetas de derecho, de nosotros como seres convivientes con esa naturaleza, que fíjense que se escapan de las lógicas de los otros dos modelos. Lo que sería esta lógica ambiental o esta racionalidad ambiental que nos conecta con otros valores, se escapa de esas reglas de mercado. O sea, entre los dos modelos en disputa que hablamos que hay hoy en la Argentina y en el mundo también, son modelos dentro de lo que es el orden capitalista. Entonces uno es peor en algunos efectos, para algunos, eso es opinable, y otro es como que es un poco más equitativo, y entonces hablamos de justicia social, y hablamos de consagración de derechos, de equidad, de redistribución, pero hay también voces, fíjense que también eso está muy en la mesa y muy en la piel hoy día. El otro día vimos el 24 de septiembre, yo no pude ir, una marcha a nivel mundial por el cambio climático, donde acá en nuestro país, en esa marcha, los carteles eran ley de humedales ya, ley de acceso a la tierra ya, para la producción de alimentos, porque de eso se trata. O sea, ¿la tierra qué es? ¿Una mercancía o es el soporte donde nosotros vivimos, donde habitamos y donde algunos de quienes conviven con nosotros producen los alimentos que consumimos? ¿Sí? No sé si me explico con esto, que también hay una visión. Yo creo que con el camino del neoliberalismo, esto que vimos, la etapa del aperturismo neoliberal y todo lo demás, bueno, nos vamos para el otro lado, ¿no? Vamos para otro lado. Esa es mi opinión, y pueden ustedes no compartirla. Pero aún también en este otro modelo más redistributivo, más de justicia social, también ahí hay que repensar y replantear, ¿no?
Y por más que sea un camino posible, y por más que sea el lugar por donde más se puede pensar estos otros debates o darse estos otros debates, no solamente porque sean cuestiones de moda, ni porque sean caprichos de una parte de la sociedad, sino porque estamos haciendo pomada el planeta en el que vivimos, hay gente que se está muriendo de hambre, que no tiene para comer, entonces esas cuestiones ontológicas, vitales, existenciales, ¿las vamos a seguir desatendiendo? Por eso digo de abrir el juego, ¿no? Son dos modelos dentro del capitalismo, pero el que está crujiendo, el que hace ruido es el capitalismo. Entonces, desde uno quiero tirar para otro lado también. No sé si me explico. Son momentos tendrían que ser, digo tendrían porque hay momentos en los que uno tiene más ahínco y más esperanza y más fe, pero tendrían que ser momentos de transición hacia esos otros valores, ¿no? Porque uno dice, ah, listo, se termina, cambio de un día para otro. No, sabemos que no es así. Yo no voy a ser infantil y decir, sí, se puede cambiar todo un día para otro. No, pero me parece que hay que pensar esas transiciones. Primero uno tiene que conocer y saber, entender y estar de acuerdo con que hay cosas que no pueden ser como son, ¿sí? Que tienen que ser de otra manera, que hay que transformar, y cuando hablamos de política de transformación. Entonces, una vez que uno es consciente de eso, de ahí el intento por esto de entender el presente, digo, bueno, a ver, ¿por qué caminos voy? ¿Cómo se empieza esa transición, ¿no? Bueno, ahí está, me parece que ahí está el campo de debates, el campo de disputas, el campo de luchas. Hoy por hoy no les puedo dar yo siquiera una respuesta personal, que sí es por acá, o es porque, y es así, y es porque lo veo cada vez muy complejo. Sí veo esperanza en que hay muchos movimientos sociales, de ahí también la importancia de hablar de los movimientos sociales, que fíjense que en toda la carrera ustedes, yo creo que, no sé quién habló en alguna materia de los movimientos sociales o las organizaciones sociales, en derecho político, en sociología, no sé, a lo mejor ahora el tema de los feminismos sí se tienen en cuenta, porque bueno, es muy potente, pero no hablamos de los movimientos sociales, y son actores políticos, ¿sí? En el sentido de agencia, de transformación, de capacidad de transformación. Entonces, bueno, un poco no sé, el sentido de charlar todas estas cosas tiene que ver con eso, ¿no? Y nosotros vemos contenidos específicos de derecho agrario, pero por eso lo del principio y lo de la diapositiva esa de la actividad agraria, de no aprenderse las cosas de memoria, sino que pensar, poder analizar, poder hacer un análisis crítico, que podamos no estar de acuerdo, que uno lo pueda ir para un lado, que otra para el otro, no importa, pero lo que me parece que tenemos que hacer como facultad, como cursada, ustedes como estudiantes, yo como docente, y en ese sentido al mismo nivel, es tratar de aprovechar el espacio para pensar y para analizar, ¿no? Esa es la propuesta, al menos. Y pensar desde ese lugar el tema también de la propiedad. ¿Alguien que quiera decir algo más? Sí. Profesora, yo le iba a hacer un comentario, Sí, ¿no? sí, Que María, te escucho. Con relación a todo lo que es transformación, toda política de transformación, desde mi punto de vista, necesita el apoyo social, o sea, se nos perdió el audio. María, ¿estás por ahí? ¿O soy yo que no te escucho? No, creo que se cortó a ella, profe. Y por eso, sí, se te cortó un cachitito, estabas hablando de no, que digo que es toda transformación necesita... Claro, que toda transformación necesita del apoyo de la sociedad en su conjunto, porque no es fácil digamos, con la contraparte, que son las grandes corporaciones que van a estar en puja para que esas transformaciones no lleguen a realizarse. Es importantísimo que la sociedad esté informada.
que yo decía que nosotros, porque estamos ahora analizando, por ejemplo, el tema de toda la legislación y todo lo que vemos en agrario o en minería, que son dos puntos que más o menos podemos analizar estos temas. Y por eso, desde mi punto de vista, era tan importante que se corte con la hegemonía de los medios, porque con los medios hegemónicos solamente se informa de lo que se quiere, pero por ahí no hay esta amplitud de poder llegar a la sociedad en general, a gente que no tiene nada que ver con estos temas, a que tenga un poquito de información, que le llegue un poquito de información, que sepa de qué se está peleando, por qué se está luchando, desde cuándo vienen estas luchas. O sea, es como que se relaciona mucho con ese tema también. Sí, sí, totalmente. Vos hablabas y en realidad más en la sociedad moderna actual, ¿no? En la sociedad de la información, como así donde precisamente quien maneja la información y el conocimiento es como que tiene mayor poder, ¿no? Pero sí, es totalmente así. Y también ahí yo tengo una angustia, eh, porque no sé si hay alguien que leyó a Gramsci o que le gusta Gramsci alguna vez, Antonio Gramsci, no sé si alguien, pero yo si lo he tienen leído, oportunidad de... pero Sí. o sea, digamos, es como que estos temas también los veo mucho desde Foucault. Es como que los visualizo más desde ese lado. Sí, es construcción de sentido hegemónico y normalización, ¿no? Y de la normalización, construcción de la subjetividad. Y en el neoliberalismo, que es Construcción del individualismo puro, exacto, sí, sí. Entonces, ¿cómo uno va a decirle, mira, estás contaminando, estamos adelgazando la capa de ozono, eso es lo que provoca, ¿cómo uno va a salir a gritar eso? O sea, ¿cuáles son las herramientas, los mecanismos que tenemos que construir para que eso pueda, lo que Gramsci le llama la construcción del buen sentido, ¿no? O sea, él habla de un sentido hegemónico que se apoya en todo, en lo que él dice, los factores de poder, que serían la sociedad civil, la superestructura, en donde está el Estado, pero también tiene que ver dentro de esto de la sociedad civil, en la academia y en la ciencia, que apoya ese discurso hegemónico, en los medios de comunicación. En su momento era el teatro, era el cine incipiente, los periódicos, los libros, pero es todo, ¿no? Todo eso en función de construir un sentido común hegemónico, que así como pasa con el modelo de los agronegocios, bueno, hay que construir un núcleo del buen sentido, decía o dice Gramsci, ¿no? El núcleo del buen sentido. ¿Dónde está el buen sentido? Y bueno, esa es la pregunta, y construir las herramientas también es la pregunta, y es el desafío, ¿no? Sí. Y también creo, como similar a esto, o agregándolo a esto, como dice Pablo Feynman en uno de sus videos, que es vivir de interpretados, que no nos interpretamos, que no entendemos, sino que vivimos interpretados por los medios, y ellos nos dan, o nos forman esos paradigmas, y defendemos o no defendemos ciertas cosas, o apoyamos o no apoyamos ciertas cosas. Y a lo que decía la compañera, y comentaba usted también hace un rato, ¿no? Grandes empresas, o hace poco fueron noticias en todo el país, incluso, no sé, intentos de nacionalizarlas y demás, que en principio los medios en defensa de la propiedad privada y del derecho y muchas cosas, hace que nosotros, o muchos de nosotros, o algunas personas defiendan o defendamos esas situaciones que en realidad son perjudiciales para el país y para todos. Porque luego de que eso deja de ser noticias, esas empresas están con problemas financieros, económicos y demás, que después se presentan en concursos o en otras cuestiones, y no por miedo, recurren al Estado, y para no dejar miles de familias en la calle tienen que ser rescatadas por el Estado. Entonces tienen un doble perjuicio para el Estado y para la familia y para todos nosotros. Pero bueno, esa segunda parte no se nos hace ver, se nos hace ver solamente la parte cuando nos quieren para la defensa. Me parece a mí, ¿eh?
Sí, sí, por eso les digo por eso yo les decía que cuando quise ver las películas para dejarles grabado lo de propiedad agraria, en un cuatrimestre estaba atravesado precisamente por la expropiación de Vicentín. Hasta en el parcial hicimos un ejercicio que tenía que ver con la expropiación de Vicentín. Después en otro cuatrimestre era sobre el proyecto Artigas. El proyecto Artigas, que es de movimiento social, del MT Rural precisamente, que forma parte de la CETEP, con Dolores Echevere, que no sé si ustedes lo han escuchado. Entonces también trabajamos un grupo, en el Facebook está todo, así que si quieren recorrerlo pueden, un grupo y los estudiantes trabajaron sobre el proyecto Artigas de una perspectiva de género incluso. Entonces era como que era bastante, muy interesante, pero bueno, no, pero fíjense cómo los temas van saliendo solos, ¿no? Y la expropiación de Vicentín ya fue, el proyecto Artigas ya fue, o sea, los invito y las invito a ustedes, digo, ya fue en el sentido que como intento, sigue la lucha, pero como intentos, digamos, no prosperaron. No sé qué va a pasar de acá en adelante, pero no prosperaron. Entonces, pero por eso digo que el momento actual nos permite aprender a veces mucho más de lo que cuando charlábamos del tema de la carne, por ejemplo, del tema de, bueno, ahora también hubo un cambio de ministro y se reunió el ministro con las agrupaciones y movimientos de la agricultura familiar, no se vio en ningún lado. O sea, yo vi la noticia porque sigo en determinados canales bueno, y hoy sí salió por todos lados que se reunía con la mesa de enlace y con el Consejo Agroindustrial y todo lo demás. Entonces no sé qué saldrá de esa mixtura, ¿no? Pero bueno, sí, es así. Tenemos grandes desafíos, la verdad que tenemos grandes desafíos. Hay que ver cómo los resolvemos, ¿no? No sé, me preocupa que nos estemos yendo para el otro lado. Eso es lo que a mí me preocupa. Tal vez hay quien piense que por el otro lado se llega a buen puerto, pero me preocupa que nos estemos yendo para el otro lado. Así que, bueno. ¿Alguien más que quiera comentar algo sobre el tema de propiedad? Yo voy a decir algo, lamentablemente es como lo veo. Yo creo que nos están sacando todo, desregularizaron todo, nos están dejando sin país. Y uno dice, bueno, los esclavos. Antiguamente el dueño de un esclavo pagaba por el esclavo, le tenía que dar de comer, darle la casa, vestirlo, y era el dueño del esclavo. Entonces, como le costaba, lo tenía que cuidar. Pero nosotros, como seres humanos, no le costamos a nadie. Un peón rural no le cuesta nada a nadie. No lo alimenta, no le da de comer, no nada. Creo que lamentablemente nos están convirtiendo en algo menos que un esclavo. Lo veo así, disculpen, por ahí va a la clase trabajadora, pero lo veo así, profe, lamentablemente es así. Es que en realidad, fíjate que ese fue también un gran cambio, ¿no? O sea, no voy a negar esto lo charlábamos con mis hijos la vez pasada, no voy a negar el avance en cuanto a la conquista de derechos en que sea abolida la esclavitud, ¿no? Pero, ¿qué es más barato? ¿Mantener un esclavo o una persona valiéndose de su fuerza de trabajo? Es decir, en un momento de la producción económica occidental, se dieron cuenta que para qué iban a tener esclavos, que implicaba todo además, bueno, obviamente, vuelvo a decir, tiene que ver también con conquistas a nivel de derechos, ¿no? Pero si uno lo pone desde el punto de vista económico, en determinado momento era más difícil y más costoso tener esclavos y mantener todo un régimen esclavista que tener mano de obra y explotar esa mano de obra en función de la rentabilidad, ¿sí? Les digo para que lo piensen, y Sí, lo que vos decís, sí. Estela, y lo que yo estoy tratando de decir con otras palabras, es parte de
filosofía y de la historia económica mundial, así que no estás para nada rara, son interpretaciones, es decir, hay quienes están de acuerdo con eso y quien no. Yo tengo 65 años, viví muchas crisis, vi muchas cosas, pasé muchas cosas. Vivo en Berisso, mis padres trabajaban en el SWIFT y de un día para otro se quedaron en la calle, no le pagaron un peso y nos tuvimos que arreglar como podíamos. Yo tenía 11 años. Y bueno, aprendí que las crisis pasan y siguen y que cada vez nos dejan menos. Que lamentablemente es así. Hay gente que se enriquece y los trabajadores estamos siempre ahí, luchándola, peleándola todos los días. Yo trabajo en una escuela de auxiliar en este momento, estoy por jubilar, pero gracias a Dios conseguí un trabajo en el Estado, pero hay mucha gente que no. Bueno, profe, la dejo. Gracias. Bueno, gracias por los aportes que vienen bien en estas charlas. Bueno, yo quería agregar algo. Sí, sí. Que está bueno porque también la pandemia como que viene a reforzar todos estos debates, sobre todo porque estuvo muy discutido el tema de la propiedad privada. Bueno, usted mencionó Vicentín, que ahí se discutió bastante, y es así, o sea, los trabajadores en cierto punto siempre se ven desprotegidos y siempre, porque por un punto se dijo, bueno, en la pandemia perdimos todos, pero hay un gran sector que no perdió, que fueron los empresarios, los dueños de campo de muchísimas hectáreas, y ahí es donde entra también un poco la política, el poder político, la responsabilidad estatal. Estaba viendo que en Alemania se votó los impuestos a las viviendas ociosas, a las inmobiliarias, a las grandes fortunas, y de hecho acá en Argentina sucedió que el gobierno salió a decir, efectivamente vamos a tener impuestos a las grandes riquezas, se festejó y después se volvió para atrás. Entonces hay como una intención del Estado y yo creo que se refuerza con el cambio de gabinete. Perdón que meta la política, pero da un poco de bronca, sobre todo viendo el movimiento de mujeres. Viendo el movimiento de mujeres que pongan a Mansur, otra vez a Aníbal Fernández, o sea, con la cantidad de asesinatos políticos y sociales que tiene encima. Entonces da un poco de bronca porque pareciera como que la responsabilidad tiene que ser entre todos y después hay un gran sector que no está perdiendo y efectivamente veo que hay un sector muy desprotegido, que bueno, es esto, los campesinos, o sea, todo el sector que venimos hablando acá está bueno, pero creo que ahí está bueno en la propiedad ver, bueno, cómo el Estado y los funcionarios, los gobiernos, siempre defienden la propiedad privada por encima de un montón de cosas. Pasó de hecho con Guernica, se desalojó Guernica, o sea, vivienda digna. A la vivienda digna, un territorio donde no había absolutamente nada, que era para hacer countries, y donde había gente que no tenía techo, y justamente el gobierno decía, bueno, vuelvan a sus casas, al lugar más seguro, para cuidarse, para cumplir el aislamiento, y había gente que no tenía un techo. Entonces está bueno verlo también y conectarlo con la responsabilidad estatal, y creo que la pandemia vino a reforzar todos estos debates, entonces está bueno también poder verlo. Ay, se cortó la última partecita, me parece. No, eso, que estaba bueno poder hacer este análisis que mencionabas al principio, de poder verlo desde su globalidad, o sea, con otras ramas del derecho, pero también con un poco la realidad y otras ramas, o sea, lo social, lo cultural, lo político, porque tiene todo que ver. Sí, sí. Sí, fíjense que lo que yo por eso digo, lo que a mí me angustia y dónde está la disyuntiva, digo a mí, es que fíjense que las salidas frente a este complejo, ¿cuáles son? O sea, que ahora estamos instalando el debate, recién hablaba Estela Irós de los trabajadores, Estela Irós, digo porque era Estela de los trabajadores, estamos hablando de, bueno, de sacar las indemnizaciones, y yo pensaba también todo lo que eso trae aparejado, ¿no? La remuneración tiene carácter alimentario, las indemnizaciones también, carácter alimentario. Y estamos hablando de sacar las indemnizaciones laborales, momento de va a generar nuevo empleo, o va a generar más empleos. O sea, digamos, más allá de los ejemplos históricos que tenemos, que cuando eso se hizo no pasó,
digamos, tampoco conociendo a lo que es el negocio, el capitalista, o sea, no lo mide en esos términos, o sea, no entra en sus cálculos, pero bueno, se replica en los medios de comunicación toda esta idea y no hay mucha gente que lo repite. Y sí, mejor que entonces o no tengan que pagar cargas sociales, que no tengan que pagar indemnizaciones, así de esa manera van a contratar más gente. Y para que el que no trabaja, que lo puedan echar sin necesidad de tener... No. Yo digo, fíjense a las disyuntivas a las que nos vemos sometidos y sometidas, ¿no? O sea, es como que es muy difícil, realmente es muy difícil gobernar la Argentina, perdónenme, ¿no? Es dificilísimo. Creo que en el mundo es igual, pero uno que lo vive acá en carne propia, porque por un lado tenemos las marchas del 24S que yo les decía el otro día, de ley de humedales ya, contra el cambio climático, contra la naturaleza, alimentos sanos, agroecología, tenemos el movimiento de mujeres, montones de cosas, y por otro lado tenemos un 40% de la población que está subjetivada de otra manera totalmente distinta, ¿sí? O sea, uno dice, bueno, hay que respetar la libertad de expresión, hay que respetar lo que cada uno piensa, pero bueno, en esta situación estamos, ¿no? Por eso yo cuando recién hablaba de los dos modelos, estos dos modelos, que hay un modelo que nos lleva para un lado, otro que tiene todos estos defectos, y otra racionalidad que apunta para otra cosa. Entonces, en esa disyuntiva estamos, ¿no? Bueno, veremos, pero nosotros lo importante es que nos demos cuenta que somos actores, ¿no? Así como recién hablaba del movimiento de mujeres, eso que nosotros no estamos acá somos actores, y somos actores sociales, políticos, culturales, así que creo que es importante también que desde el lugar que uno puede, desde el lugar que uno esté, bueno, puede colaborar en lo que sea en esta situación, ¿no? Veremos cómo, igualmente, a partir de los... Sí, te escucho. No, que creo que igualmente, o sea, ahí también me da una responsabilidad el hecho de que avance un sector, pensando desde otro modelo de país, social, cultural, político, el hecho de no tener espacios colectivos como jóvenes para poder discutirlo. De hecho, creo que es el principal problema de que hoy las facultades estén cerradas, no tenemos espacio colectivo de debate. O sea, yo claramente se nota que milito en una agrupación, pero desde mi agrupación, cuando tenías la facultad abierta, y me imagino, no sé, se designa a Mansur digo a Mansur por el movimiento de mujeres y por dónde está hoy parado, pero hubiera sido un debate colectivo de absolutamente toda la facultad, de cómo nos preparamos, o también el hecho de que personajes como Milei hayan tenido tanta repercusión con el avance de derechos que hacen sobre cierto sector popular. Efectivamente tendríamos un espacio para poder debatirlos, y el otro día cuando fui a la marcha del cambio climático, era increíble la cantidad de jóvenes que había y que te expresaban lo mismo, como, bueno, vine acá porque necesito hablar de lo que está pasando, me preocupa la situación, viendo como la pandemia también fue producto, bueno, del capitalismo y todo lo que eso conlleva, y me parece que hoy no tenemos ese espacio como jóvenes de debate, y ahí también salen un montón de otras cosas, y creo que por eso también eso tiene que ver en este avance de modelo, que se aprovechan de que estamos todos separados, de que no podemos hablar entre nosotros para avanzar. Y eso es preocupante, por lo menos a mí como joven me preocupa. Sí, a mí como vieja también me preocupa. Y sí, porque por eso, no por casualidad hoy justo elegí abrir más la charla. Les confieso que todas las comisiones, las clases virtuales de los cuatrimestres y trimestres, ya ni sé, anteriores eran más así de este tipo. Pero las primeras clases es como que, no es que no, es como que estaba como atravesada por toda la... pero bueno, aprovechemos este espacio, aprovechémoslo para hablar y para charlar. A eso me refería yo con la participación, ¿no? Porque los contenidos son importantes, pero si los contenidos son solo contenidos, me parece que son intrascendentes. Terminan la materia
y se olvidan de los contenidos, no queda nada, es como que pasa por acá y sale por allá. Entonces, me parece que aprovechemos estos espacios y pensemos en otros. Ojalá que ahora se pueda volver a reconstruir, por lo menos, todo eso que estaba armado, y bueno, y usemos los espacios públicos, qué sé yo, no sé, así como esa marcha con cuidado, si hay que ir con barbijo, si hay que, no sé, porque además esto me parece que va a ser recurrente, ¿no? Digamos, yo no sé si una pandemia va a ser, y no sé cuándo ni cómo, pero se me da la impresión de que estas situaciones se van a dar de acá en adelante. Entonces me parece que tenemos que generar estrategias para esto que vos decís, para encontrarse, para abrazarse, para hablar, para debatir, para discutir, y para no estar todo el día así mirando la televisión, el canal que sea, porque a veces hasta cansan todos los canales. Yo a veces apago y no miro ninguna noticia, porque es así. Pero y sobre todo en la comunicación sincera, ¿sí? Cuando uno habla y dice desde dónde está hablando, y el otro puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo, pero decir desde donde uno habla, e inclusive manifestar disidencias dentro del espacio donde uno se mueve, que eso también es complicado y es difícil, ¿eh? O sea, no digas nada, crítica no, sí, crítica sí, sí, porque, digamos, si no es todo lineal, y bueno, así como la telaraña del sistema jurídico, la vida no es lineal, no es lineal. Así que bueno, celebro la participación, sí, sí. Aprovechemos estos espacios. Fíjense que no por nada nos recortan agrario, antes era cuatrimestral, ahora es trimestral, minería también, o sociología pasa lo mismo. Bueno, esas también son claras señales de qué es lo que pasa, ¿no? Pero bueno, vamos a tener que reinventar espacios, en lugares públicos, en plazas, que en definitiva es donde se juntaba la gente siempre, en los lugares públicos, que eso fíjense que el lugar público o el espacio público es el que siempre atacan cuando quieren precisamente dominar y cooptar subjetividades, ¿no? Entonces empiezan cerrándote las plazas, está cerrada de noche, no se puede, así que, digamos, yo creo que por el espacio público pasa mucho también. ¿Alguien más que quiera comentar algo? No se asusten que todo esto que estuvimos hablando tiene que ver con la temática. Si ustedes se fijan en lo que dice la Constitución Nacional, que ya se lo saben de todas las materias, ahora lo único que tienen que hacer es ponerlo en función de lo que estuvimos charlando. Sí, María. No, yo lo que le iba a decir que yo no estoy muy lejos de su edad, que estamos muy cerquita, y a mí me pasa lo mismo, o sea, que por ahí me agarra, como, no sé, es una sensación extraña porque es entre bronca, indignación, cuando por ahí yo veía, por ejemplo, ¿no? Con el tema de Vicentín, con este tema de que se crea ese discurso hegemónico de la protección a la propiedad privada, y ver gente como nosotros, laburantes, gente común y corriente, saliendo a levantar una bandera por Vicentín, sin darse cuenta que estaban defendiendo la propiedad privada de ese otro que la fuga al exterior porque desaparece, y que era una propiedad privada de todos que estaba fugando ese otro. O sea, estaban defendiendo algo que iba en contra de ellos, pero literalmente, porque, digamos, todo el dinero que se fugó con este juego de empresas multinacionales y todas estas empresas tipo Mamushka, se llevaron fortuna de Banco Nación y nos perjudican a todos. Sí. Y ahí también hay una, no sé qué es, una deficiencia de no, bueno, primero de no tener lo que hay que tener para tomar las decisiones. Si el año pasado se pensaba
que eso iba a generar un costo político. Fíjense hoy con el diario del lunes, si no hubiera valido la pena correr ese riesgo, tener el costo político ahí, y hoy, ¿qué pasaría? ¿Cómo estamos hoy? Digo, ¿no? Lo pienso, con el diario del lunes es más fácil, pero... y después el no poder encontrar una forma no la conozco, no la sé, pero tampoco soy especialista en eso y por eso tampoco me postulé para ningún cargo, de no poder salir de este sentido común hegemónico impuesto, de no encontrar la manera de poder, no sé, de poder comunicar las cosas de otra manera. No entiendo. Eso es lo que me parece que, bueno, veremos qué sucede. Pero bueno, somos actores nosotros, actores y actoras, así que no perdamos de vista eso, ¿no? En lo que podamos y como podamos, me parece que es importante que pensemos y que no nos quedemos ahí y que no nos quedemos paralizados, ni bueno, ya veremos después qué pasa antes de fin de año, qué sucede, pero bueno. Bueno, ya mire, la verdad que valoro y les agradezco mucho por este espacio. Si alguien no está de acuerdo, si alguien siente que tiene otra cosa para decir, tiene el espacio abierto, no hay ningún inconveniente, ningún problema. Quizá en las clases presenciales era más fácil ver las caras y bueno, y participar, pero está abierto al diálogo, está abierto al debate y se relaciona con todo esto que estamos hablando, ¿no? Creo que por eso es el sentido del primer módulo, del marco teórico y conceptual, aunque fueran un montón de lecturas y de cosas, me parece que es una especie de decir, bueno, desde acá partimos, desde esta perspectiva estamos parados acá, y bueno, y en base a eso seguimos tratando de abordar algunos temas, ¿sí? Para ya me van quedando poquitas, me van quedando 20. El tema de propiedad, en realidad, con este cuadro, que ya me contento con habérselos presentado, si ustedes miran, es todo un repaso de cosas que han visto en otras materias, en derecho constitucional, en derecho privado o derechos reales, quienes son del plan 5. El propósito que tenemos ahora es ponerlo en función de la actividad agraria, o digamos, no en función, no quiero decir eso, sino que mirarlo desde la actividad agraria, ¿no? O sea, mirar la pertinencia de esta normativa que está vigente en relación con la actividad agraria. Entonces así aparecen estas normativas constitucionales, que la clase que viene el viernes vamos a hablar más del artículo 17, que ya lo conocen. Preferiría por ahí, si quieren, que ustedes lean el cuadrito y puedan aportar, ir armando entre todos y todas un poco la clase sobre propiedad, y después ir sacando algunas conclusiones. Esto del artículo 41 y el 43, hemos charlado algo, pero lo ven con Marisa, pero lo quiero poner acá porque se relaciona, no porque por el hecho de que lo vean con la titular no tiene que ver, sí tiene que ver, pero, digamos, por eso hablo de la complejidad del sistema normativo. Después, propiedad y posesión comunitaria de los pueblos originarios, lo vamos a ver nosotros específicamente. El artículo 75, inciso 18, fíjense que habla de que el Estado, el Congreso Nacional tiene la obligación de promover planes de colonización. Eso está es una manda al Congreso de la Nación de la propia Constitución. O sea, no es que es un bolazo hablar de colonización, transformación o reforma agraria. Artículo 75, inciso 18 de la Constitución. Y eso lo relaciona con el concepto de prosperidad. Después en el 94 se incorporó esto del desarrollo humano integral,
La prosperidad y el progreso era una cosa en el siglo XIX, pero bueno, seguimos adoptando reglas y defendiendo principios del siglo XIX para algunas cosas y para otras no, ¿sí? Porque muchos dicen, bueno, pero esto de la colonización tenía que ver con el siglo XIX en que estaba el territorio sin poblar. Bueno, sirvió para exterminar pueblos originarios y apropiarse de los territorios, y ahora tiene otro sentido, pero ahora también hace falta. ¿Sí? Si démosle otro sentido a lo que es la prosperidad, hablemos de otros beneficios, pero es totalmente actual y no está derogado. El inciso 18 del artículo 75 no está derogado, y se complementa con el 19, que es el del desarrollo que yo les estoy diciendo, equilibrado de todas las provincias. Esto los invito y las invito a que repasen estas cláusulas constitucionales, para que no tengamos ahora que volver a repetir todo, pero que las repasen en función de todo lo que estuvimos charlando y de la actividad agraria. Ese es el sentido. Porque seguramente cuando ustedes las estudiaron en constitucional, vieron, pero ahora, después de haber visto lo que es la actividad agraria, la estructura agraria, después de haber visto todo lo que vimos, repásenlas y fíjense si no tienen sentido. Están ahí, están en la Constitución. Estas son específicamente facultades del Congreso, ¿sí? Se relaciona con todo esto que estuvimos charlando. Y hoy, para terminar, lo que tiene que ver con esto del interés social o de la función social de que hablábamos, que están discutidas, si en nuestro sistema jurídico se aplica o no se aplica el criterio de función social. Lo tuvimos en la Constitución de 1949, que después fue derogada por un decreto, esa Constitución. Cuando se volvió a la Constitución anterior, no quedó eso, solo quedó el 14 bis con una serie de derechos reconocidos. Seguramente en derechos reales o en derecho constitucional también ustedes habrán discutido si tenemos nosotros un criterio de función social o no. Bueno, sí lo tenemos. ¿Por qué? Porque en el 75, inciso 22, se han incorporado los pactos sobre derechos humanos, y la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 21, dice específicamente que los estados pueden regular la propiedad y pueden establecer restricciones en función de un interés social. Entonces, si queremos regular y queremos estar en términos constitucionales, habilitados constitucionalmente, sí, lo estamos, por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el interés social que está ahí consagrado, ¿sí? Así que, digamos, desde lo operativo no habría problemas. Ahora, desde lo político, desde lo cultural y desde lo hegemónico, tiene que ver y se relaciona con todo lo que estábamos hablando. La clase que viene, el viernes, lo que vamos a charlar un poquito es, que no sé si ya lo han visto ustedes, seguramente sí, sobre, como les decía, algunas normas que se incorporaron al Código Civil y Comercial, específicamente estos artículos 1, 2, 10, que tienen implicancia o incidencia, o que me parece que son herramientas útiles para nosotros en el derecho agrario y agroambiental. Y después vamos a tratar de repasar un poquito la normativa sobre propiedad. ¿Por qué? Porque una mala noticia, que en realidad esa es, ustedes todo lo que estuvieron aportando son normativas o reglas o políticas específicas en función de la actividad agraria. Bueno, nosotros no tenemos una ley de tierras rurales, no hay una ley de la madre tierra como hay en Bolivia, y el régimen de la propiedad fundiaria rural es el mismo que de la urbana. Ya partimos desde esa base. No tenemos una legislación específica. Sí la hay en Brasil, por ejemplo, como les decía, en Bolivia, sí la hay en muchos países de Latinoamérica, en España. Nosotros no. La regulación de la propiedad es igual para la rural que la urbana. Ahí ya, de acuerdo a lo que decía Estela, lo que decía María, lo que estuvieron analizando, tenemos un déficit grande, porque a esta altura ya sabemos que precisamos otras reglas específicas, especiales,
bueno, no las tenemos.